Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de La Voz Científica del Colegio de Médicos y Cirujanos. Su anfitrión de todos los meses, Tomás Meoño, un gusto de tenerlos otra vez en este espacio. Hoy, pues, con una invitada muy especial, la doctora Michelle Wright, médica, ginecóloga, especialista en gineconcología, y pues con un tema que es muy sensible y que de hecho, pues en este mes, ¿verdad? Hablamos montones y tratamos de hacer muchísima conciencia, y es el cáncer de mama. Pero hoy queremos conversar con Michelle y con ustedes sobre todos estos aspectos de cómo podemos prevenir y además cómo se aborda el cáncer de mama, que es sumamente importante que ustedes desde su casa, ¿verdad? También conozcan algunos aspectos, evacúen todas las dudas y todo lo que quieran conversar con nosotros. Recuerden que pueden dejarnos sus preguntas en el Facebook y me las van a pasar a mí y vamos a compartir nosotros para conversar. Michelle, bienvenida y de verdad muchísimas gracias por compartir este espacio. Claro, para mí es todo un placer venir a conversar con ustedes. Primero porque para mí el cáncer de mama, pese a que es una patología que sí es muy frecuente en Costa Rica, sino que tiene una connotación es muy especial para mí, porque mi mamá tuvo cáncer de mama también. De hecho, hace 15 años tuvo cáncer de mama y ella es sobreviviente de cáncer de mama. Entonces, para mí es muy especial y eso, y actualizarse y conocer temas nuevos y aprender cosas nuevas. Siempre hay algo nuevo que se puede aprender en lo que es cáncer de mama, pero a mí sí es muy importante este tema y me encanta todo lo que tiene que ver con la cirugía y el tratamiento y el manejo de las pacientes con cáncer de mama. Y ahora que lo mencionas, yo creo que es una enfermedad que nos toca a todos, Así es, nos ha tocado en algún momento de la vida, ¿verdad? claro. Igual, en mi caso, mi mamá tuvo cáncer de mama, Ajá, luchó con cáncer de mama y falleció ajá, ya hace 11 años, ¿verdad? Pero fue una gran luchadora y además trabajó muchísimo en pro, ¿verdad? exacto. De una fundación y otras cosas, ¿verdad? Para ayudar a las pacientes y todo lo demás. Entonces, como vos decís, ¿verdad? Hay una sensibilidad especial, Ujú, eh, además porque todo lo que involucra alrededor, ¿verdad? De la exacto, figura de la mujer, y que también ahora más adelante vamos a hablar, ¿verdad? Que no claro, solo la mujer, porque los hombres también pueden desarrollar exacto. cáncer de mama. No, y si lo ves así, de hecho es una de las enfermedades, como decís, yo le digo enfermedad porque hoy se puede Hoy tratar se y puede hay tratar. tratamientos, y si usted valora, si usted diagnostica el cáncer de mama temprano, la tasa de curación a 5 años es un 95%, que es muy alta, que por primera vez tenemos una reducción en lo que es la muerte por cáncer de mama, y además una de 8 mujeres va a tener cáncer de mama. Eso es Claro. lo más duro, ¿verdad? Entonces, cuando usted ve, probablemente, cuando usted habla con las pacientes, siempre hay un familiar que tuvo cáncer de mama o está pasando por cáncer de mama. Entonces, si uno valora, casi en todas las familias hay una mujer que tuvo cáncer de mama. Y sí es cierto, yo hombres no veo, pero sí, es Sí. una patología que afecta el 100% a las mujeres, porque por supuesto las mujeres tienen mamas, pero hay un 1% que afecta a los hombres. Entonces, el hombre no se exime, no es tan frecuente, pero sí es una patología que afecta principalmente a mujeres. Y otra cosa es que a veces, como hay un antecedente familiar, muchas veces caemos en pensar de que se va a heredar tan Eso. fácilmente, ¿verdad? El 90% del cáncer de mama, la mujer no tiene factores de riesgo. O sea, no hay un antecedente, no hay una prima, no hay una tía, no hay un familiar, ¿verdad? Solamente un 10% se hereda, y el riesgo va a aumentar. Por ejemplo, si mi mamá tuvo cáncer de mama, si yo tengo una tía, el porcentaje aumenta el riesgo un poco más, pero en la gran mayoría de las veces, la paciente que tiene cáncer de mama no ha tomado hormonas, es una mujer sana y no existe algo asociado al cáncer de mama. Entonces, como podemos decir que nació de no, o sea, de causas que realmente no sabemos por qué fue que le dio el cáncer de mama a esta paciente. Y qué importante que lo mencionas, ¿verdad? Porque yo creo que podemos iniciar, ¿verdad? Mucho de la conversación como Ajá, en eso, ¿verdad? ¿Cuáles son esos factores de riesgo o esos factores que podrían predisponer a que ajá. una mujer desarrolle cáncer de mama? Bueno, el principal es, uno, ser mujer, ¿verdad? Entonces, como te decía, 100% las mujeres tienen riesgo de tener cáncer de mama. Si es una enfermedad que se asocia con la edad, a mayor edad tengo yo, más riesgo tengo de cáncer de mama. Sí se ha visto en mujeres jóvenes, digamos, por debajo de los 40 años, por ejemplo, pero no es tan usual, ¿verdad?
Sí, casi siempre es una enfermedad que afecta a mujeres 50, 60, 70 años para arriba. Otro de los factores de riesgo es no haber tenido hijos, todo lo que involucre muchas menstruaciones. ¿Qué quiere decir esto? No haber tenido hijos, entonces yo menstruo durante toda la vida, que la menstruación me venga muy temprano, que se me vaya muy tarde, que yo tenga tratamientos por infertilidad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando uno se embaraza, el ovario y la mama están en un periodo de reposo, por decirlo así. Entonces, esto va a ser factor protector, o sea, nos va a reducir el riesgo. Entonces, todo lo que es la obesidad, por ejemplo. Entonces, sí se ha visto que a mayor peso yo gane, mayor riesgo tengo de tener cáncer de mama. Es decir, por cada 5 kilos que yo subo, puedo duplicar el riesgo de tener cáncer de Eso es mama. un montón. Exactamente. Y más que todo en las mujeres, lo que es la famosa llantita o el cinturón, la grasita abdominal, porque la grasita abdominal produce unas hormonas que es un estrógeno de mala calidad. Y ese estrógeno es que realmente se ha asociado con el aumento del riesgo de cáncer de mama, porque son hormonas que aumentan la producción de hormonas que no son buenas, por decirlo así, y pueden aumentar el riesgo. El no hacer ejercicio, por ejemplo. Se ha visto que si yo hago ejercicio, puedo reducir el riesgo hasta un 30, un 40%, pero nos da pereza hacer ejercicio, Claro. por supuesto. El tomar licor, ¿verdad? El exceso, el consumo de licor también está asociado y tener una alimentación poco saludable, ¿verdad? El estrés también se ha asociado con el aumento del riesgo de cáncer de mama, igual que no dormir. O sea, realmente lo que se ha visto es si yo no duermo bien, si no como bien, si no hago ejercicio, si no tengo una dieta balanceada, esto sí ha aumentado lo que es el riesgo de cáncer de mama. Y tal vez para explicarlo un poquito, el por qué, digamos, es que estas condiciones, como vos lo mencionás, Ajá, hacen que haya mayor exposición de la mama ajá, a hormonas, digámoslo, exacto. ¿verdad? Y si es una mama susceptible, digamos, Ajá, entonces podría ocurrir un cambio, ¿verdad? Que exacto. tal vez eso es importante. A veces la gente dice, pero ¿qué es el cáncer, verdad? Pero, Ajá. porque a veces nos dedicamos a hablar, ¿verdad? Y decimos, sí, sí, es una enfermedad o es una patología, pero ¿qué es lo que ocurre, verdad? ¿Qué es lo que ocurre en este caso en la mama? ¿Qué es lo que nosotros llamamos cáncer? Exacto. Yo el cáncer lo comparo como cuando usted tiene un montón de manzanas y pone una manzana podrida, por decirlo así. Entonces, esa manzana podrida va a dañar el resto de las manzanas. Entonces, así empieza el cáncer. El cáncer empieza con una célula. Normalmente las células nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿verdad? Pero cuando yo tengo una célula que se daña, ¿verdad? Que sería la manzana dañada, por decirlo así, y esta manzana se alimenta, se sigue alimentando y no muere, entonces empieza a crecer y crecer y crecer de una forma desordenada y va a afectar las otras células. Pero para que esta célula maligna crezca necesita alimentación, necesita nutrientes. Entonces, el aumento de grasa abdominal, todo lo que es inflamación, y cuando yo hablo de inflamación quiero decir poco ejercicio, no buena alimentación, la obesidad, porque la grasita abdominal provoca inflamación. Y esta inflamación son nutrientes para esta célula que se desordenó o se desalineó, por decirlo así, y va a empezar a crecer y proliferar y va a tener la capacidad de irse a otras partes, que se llama metástasis, por ejemplo. Entonces se va a empezar a nutrir, necesita flujo sanguíneo, vasos sanguíneos que lo alimenten, ¿verdad? Carbohidratos que no son, tienen valor nutricional, ¿verdad? Todo lo que es el exceso de azúcar, las harinas, por decirlo así, van a aumentar esta célula tumoral y va a tener esa capacidad de ser una célula que no muere. Entonces es una célula inmortal que va a crecer y crecer y crecer. El problema es que estas células no hacen ruido, por decirlo así, o sea, no te avisan, usted no le duele, no le pica, no le quema, y cuando usted se da cuenta, ya usted se palpa una más, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros no deberíamos llegar nunca, ¿verdad? Porque cuando yo me palpo una lesión, ya probablemente esa lesión tiene 2 años de estar ahí. Cuando nosotros diagnosticamos el cáncer, desgraciadamente no podemos diagnosticar el precáncer. O sea, yo no puedo decir, señora, vea, usted el otro año va a tener un cáncer de mama. El cáncer nosotros lo diagnosticamos cuando ya está. Pero la diferencia va a ser que yo lo diagnostique temprano, o sea, que no sea palpable. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una paciente se palpa una pelotita en la mama, probablemente mide 2 centímetros o más. Por más expertos que nosotros seamos, los médicos revisando mamas, y por más experiencia que tengamos,
nosotros podemos palpar una lesión de 1 centímetro, ¿verdad? Y la mamografía o los estudios pueden detectar lesiones que no son perceptibles, no son palpables, que son lesiones microscópicas, que eso es lo que sería lo ideal. Y ahí es donde nosotros vamos a tener un verdadero impacto en el tratamiento y en la curación de esta paciente. Y eso es súper importante porque ahora más adelante vamos a conversar un poquito de la mamografía, ¿verdad? Que también es todo un tema, ¿verdad? Con eso. Para quienes se acaban de unir al programa de esta noche, hoy está la doctora Michelle Wright con nosotros, ginecóloga, oncóloga y especialista en mama. Y estamos precisamente hablando sobre este tema maravilloso, apasionante, preocupante, ¿verdad? Y que este mes se lo dedicamos todos los años del cáncer de mama. Michi, y por ejemplo, algo que las pacientes, siempre hay muchas dudas con respecto a la mama, siempre, ¿verdad? Y hay muchas consultas sobre la mama, ¿verdad? Una de las principales consultas es, tengo un bultito, ¿verdad? Tengo una pelotita, pero no me duele. Entonces, como no me duele, no me preocupo. Exacto. ¿Verdad? Y eso, hay mucho mito, ¿verdad? Que hay gente que dice, no, como no duele, no es cáncer. O si duele, no es cáncer. Exacto. ¿Verdad? ¿Qué nos puedes contar desde tu experiencia con las pacientes, ¿verdad? Que esta paciente que te consulta porque dice, venga, doctora, vengo porque, no sé, tengo una consulta porque tengo un bultito. Exacto. ¿Verdad? Generalmente, porque en medicina 2 más 2 no son 4. No son 4. Pero generalmente el cáncer de mama en etapas tempranas no duele. Pero cuando usted conversa con las pacientes, es que yo me dolía, sentía una inflamación, pero en la mayoría de las veces no duele. De hecho, la mayoría de las veces el paciente se hace una mamografía y se nota algo alterado y listo. Pero cuando la paciente llega con un bulto, hay diferentes tipos de bulto. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho que yo tenga un bultito no quiere decir que tenga cáncer de mama, ¿verdad? Porque la mama pueden haber quistes, pueden haber nódulos, pueden haber pelotitas, puede haber una mastitis, pueden haber cierto tipo de características y lo que no es maligno definitivamente son los quistes en la mama. Entonces, el riesgo que un quistecito, que el patólogo te reporte un quiste, es menos de un 1%, o sea, prácticamente no es nada. Y generalmente el quiste se asocia con dolor y inflamación. Entonces esto duele, pero casi siempre duele 2 semanas antes del periodo y se quita. Que eso es lo usual, que la mama ahí sí puede doler. 2 semanas antes del periodo es normal que la mama pueda doler. Pero si yo me palpo un bulto en la mama, que es un bultito que no se mueve, que está fijo, que está duro, que yo lo palpo y por más de que yo lo toque no me duele, yo debería consultar. Y de igual forma, independientemente si usted crea que es bueno o malo, si usted se palpa algo en la mama, usted tiene que ir al médico porque a veces no sabemos si es bueno o malo y la única forma de saber si es algo bueno o malo es valorándolo por un especialista. Sí, claro. Exacto. Sí, porque no, en este tipo de cosas la duda no es válida. Exacto, ¿verdad? Yo siempre digo eso. Si usted tiene alguna sensación diferente a lo usual, mejor consultar, ¿verdad? Y buscar esa asesoría. Hablemos un poquito ahora que mencionabas de los bultos, ¿verdad? Hay una patología frecuente de mama, ¿verdad? Que muchas mujeres consultan y tienen seguimientos, los llamados fibroadenomas, ¿verdad? O que a veces también tiene otros nombres, ¿verdad? Que por ahí a la hora que los reportan de otra forma, los pacientes llegan muy asustados, ¿verdad? Porque dice tumor. ¿Verdad? Con apellido y demás, y entonces llegan muy asustadas. Muchas de las dudas que existen es qué probabilidad o qué tanta probabilidad puede tener un fibroadenoma de volverse maligno. De maligno, exacto. Los fibroadenomas, cuando uno habla de palabra tumor es pelota, ¿verdad? Y le pusieron tumor porque suena feo que un médico llegue, es que tienes una pelota en la mama. Sí, claro. Entonces, como es más un término, ¿verdad?, que se utiliza para diferente. Pero hay tumores benignos y malignos, así como hay pelotas benignas y malignas, o pelotas buenas y malas. Entonces, la palabra tumor quiere decir pelota. Los fibroadenomas son tumores que son benignos en la gran mayoría de las veces. Son tumores que son redondos, que pueden doler, que hay de diferentes tamaños, pueden ser pequeñitos, pueden ser grandes. Casi siempre afectan a mujeres jóvenes, ¿verdad? Entre los 25 y 35 años, más o menos por ahí. Y tienen un componente hormonal, es decir, se alimentan de las hormonas que nosotros producimos. El diagnóstico de fibroadenoma nosotros lo hacemos
por 3 características. Uno, porque el médico la revise y es una pelotita móvil, bien redondita, ¿verdad? Puede doler o no, entonces esa es una. La otra es porque el radiólogo no lo diga, que él ve las características, que es un fibroadenoma, y la tercera es una biopsia. Si yo tengo las 3 características, es un fibroadenoma y eso es benigno. El asunto es que la paciente que tiene un fibroadenoma no tiene uno, tiene 2, 3 y un montón. Se operan solamente si crecen, si la paciente se lo quiere quitar o si cambia, ¿verdad? Entonces, cuando algo cambia, puede tener potencial maligno. Entonces, ¿qué quiere decir que cambia? ¿En forma o en tamaño o en características? Si, por ejemplo, medía 2 centímetros y en menos de 6 meses triplicó su tamaño, yo voy a tener una sospecha, ¿verdad? O si se hace extremadamente grande, yo puedo tener una sospecha. Porque la contraparte, el fibroadenoma, que es benigno, es el tumor filodes, que es un tumor maligno, ¿verdad? Maligno no como el cáncer de mama que nosotros conocemos, que ocupa quimioterapia, radioterapia y otra serie de tratamientos, pero sí tienen potencial maligno, pero es un potencial de convertirse en cáncer, de quedarse en la mama y no se va a otros órganos, en la gran mayoría de las veces, y el diagnóstico va a ser solamente con biopsia, ¿verdad? Entonces va a ser, inclusive biopsia, me refiero a quitar la masa, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que quitar esa masa de la mama. El patólogo, que es el especialista en tejido, lo va a analizar en un microscopio y nos va a decir si es benigno o si es maligno. Y ahí es cuando vamos a tomar la decisión que vamos a hacer con el tejido mamario. No, y por ejemplo, ¿qué le podrías decir vos a las pacientes de cuándo, bueno, hablamos del bulto, ¿verdad? Porque es algo muy evidente, ¿verdad? De decir, bueno, yo me palpé, me sentí algo, mejor consulto, ¿verdad? Tengo esa primera valoración para quedarme tranquila, ¿verdad? De que el asunto es algo que puede ser benigno o empezar un proceso. ¿Qué otros síntomas o qué otras cosas en la mama son importantísimas de vigilar y que pueden ser indicadores de que hay algo que está sucediendo? Yo lo que siempre les digo a las pacientes es, usted tiene que verse frente a un espejo, ¿verdad? Entonces usted levanta los brazos, se revisa. ¿Qué es lo que usted tiene que ver? Por ejemplo, si la mama se le pone roja y usted cree que es una mastitis, va dando el médico, ¿verdad? Le manda antibiótico y no mejora en 2 semanas. Entonces usted tiene que consultar si tiene eso. Segundo, si usted se ve un hoyuelo, un camanance, usted tiene que consultar y casi siempre eso se lo va a ver cuando usted se ve frente al espejo. Si usted se ve frente al espejo y ve una mama que cambió de tamaño, o sea que creció mucho, o está dura, fija, ¿verdad? Está como decir uno, como una pelota, ¿verdad? Entonces usted tiene que consultar al médico. Si usted se toca la axila, algún ganglio, por ejemplo, o algún bultito en la axila y no le duele, usted tiene que consultar también al médico y por supuesto, si usted se palpa una masa, usted tiene que ir al médico. Entonces, cualquier cambio que usted note en la mama que no estaba ahí y persiste por el tiempo, digamos, después de la menstruación, usted definitivamente tiene que consultar. Y más si usted está por arriba de los 40 años, ¿verdad? Que es más probable que la masa puede tener otro tipo de indicativo. Es muy raro que usted tenga algo malo antes, pero igual, cualquier masa, cualquier edad que usted tenga, que usted no lo había notado ahí, se tiene que consultar. Otra cosa que usted tiene que consultar también es a nivel del pezón, porque estamos hablando solamente de la parte de la glándula, pero si en el pezón usted se nota sangrado, por ejemplo, o si se nota como que le llora el pezón y se llora y llora y cicatriza, también tiene que consultar. Lo que usted no debería hacer es estriparse el pezón, ¿verdad? Porque si yo me estripo y me estripo, yo le mando al cerebro una señal de que voy a empezar la lactancia, aunque usted nunca haya tenido hijos. Ese estímulo, el cerebro no tiene ojos, entonces piensa que usted está iniciando la lactancia, entonces, pero si usted tiene secreción espontánea, o sea, sin estriparse, y más si es sangre, usted tiene que consultar también. Eso es importantísimo, ¿verdad? Y en esto yo creo que hay que vencer el temor, ¿verdad? Porque muchas veces las mujeres no consultan porque dicen, no consulto porque es capaz que tengo cáncer, ¿verdad? Esa es la frase, ¿verdad? Que a veces se usa. Y más bien es, ¿verdad? Vencer ese temor y consultar tempranamente, porque como decías, ¿verdad? Entre más temprano se pueda detectar, los tratamientos también, ¿verdad? Se pueden enfocar de una forma diferente, ¿verdad? ¿Qué cosas podría hacer una mujer para
para prevenir? Ya que vamos hablamos un poco de los factores de riesgo, Ajá. de qué cosas vigilar, qué cosas podría hacer una mujer para prevenir la aparición de cáncer de mama. Bueno, lo primero que hay que hacer para prevenir es eso que decís, vencer el miedo, definitivamente, hacer mis controles idealmente anuales. Yo no le digo a las pacientes que se tengan que estar revisando porque a veces se da miedo y no saben revisarse. Yo lo que les digo es conózcase, o sea, véase enfrente del espejo y ve a ver si hay algo diferente. Y si le da miedo tocarse, vaya donde un profesional que la revise. Igual hágase su mamografía anualmente y nosotros a partir de los 40 años tenemos que tener conciencia de que hay que empezar a hacerse la mamografía. Hay diferentes esquemas, a nivel institucional se habla a partir de los 45, pero a los 40 años yo tengo que hacer conciencia de que ya me toca iniciar. Y lo que es prevención, la prevención empieza con dormir bien, o sea, tengo que bajar el estrés a como dé lugar. El ser humano se estresa por todo, pero yo tengo que bajar el nivel de estrés que tengo porque es un factor que aumenta el riesgo. Tengo que tener una buena alimentación porque el exceso de harinas refinadas que no tienen valor nutricional aumenta el riesgo. Tengo que hacer ejercicio. Ya se ha demostrado que si yo hago ejercicio y no es, yo cuando hago el ejercicio no es que tengo que ir a matricularme al gimnasio. Sí, no es una maratón. No, tampoco. De hecho, se ha visto que las mujeres después de los 40 años lo que deben hacer es aumentar masa muscular. Si yo subo músculo, bajo grasa. Pero si subo grasa, bajo músculo. Claro. Y el aumento de grasa abdominal aumenta el riesgo. Entonces, lo que uno recomienda son 3 veces a la semana, 150 minutos por semana, es lo ideal. Y eso me va a reducir hasta un 40% el riesgo de cáncer, no solo de mama, sino de todo. De todo. Moderar el consumo de alcohol, ¿verdad? Que es lo que también se recomienda. Y se habla acerca de la maternidad, ¿verdad? De la lactancia disminuye el riesgo, el tener hijos reduce el riesgo, y porque el tener a cierta edad, digamos, antes de los 35 años reduce el riesgo. No es que le estoy diciendo a todas las mujeres que se vayan a embarazar tampoco, pero la mama termina el proceso de maduración después en la lactancia materna, y ese proceso de maduración genera protección hacia la mama. Entonces, el tener hijos a edades tempranas, eso también ayuda a reducir el riesgo. No, es súper importante eso que mencionas, porque son cuestiones sencillas de hacer, ¿verdad? Claro. O sea, no estamos, como vos decís, no hay que someterse a grandes cosas para poder tener cambios. Y ve que una de las preguntas precisamente que nos hacían en el Face es esa, ¿verdad? De que si el estrés puede generar cáncer, ¿verdad? Claro. Y creo que si hay algo que podemos recalcar es que el estrés genera un estado inflamatorio, ¿verdad? Claro, es que el estrés, o sea, todos vivimos en estrés. Por ejemplo, si usted está en una presa y un accidente de tránsito, usted se va a estresar, ¿verdad? O lo que sea, digamos, si usted está en una cirugía muy difícil, te vas a estresar. Claro. Pero lo que nosotros debemos hacer es subir el estrés y bajarlo. El problema son los picos de estrés durante el día. Y hay ciertos tips que uno se da cuenta que una persona está estresada. Primero, si después de almorzar usted le hace sueño desesperante, ¿verdad? O digamos, tienes lagunazo que se te olvidan las cosas, o si te levantas a las 3 de la mañana, que está asociado con el nivel de cortisol. Entonces, si ya usted tiene eso, probablemente usted esté, o hay gente que tiene trismus, que ¿verdad? Dormido aprieta los dientes. ¿verdad? Entonces son cosas que están asociadas al estrés. Y que a veces no identificamos, ¿verdad? Por eso como decís, a veces la gente dice, mira, es que raro, yo prácticamente todos los días a las 3 de la mañana me estoy despertando. Exactamente. ¿Verdad? Entonces empiezan estos mitos y cosas, ¿verdad? Cada vez que vuelvo a ver el reloj son las 3 de la mañana, ¿verdad? Las 3 de y la que mañana. Entonces ya empezamos a pensar que son otras cuestiones. Y tiene una explicación científica, ¿verdad? Y es como vos le decís, tiene que ver con la liberación de cortisol. Exacto. Entonces es importante que ustedes en sus casas, ¿verdad? Que tengan presente este tipo, estos tips, ¿verdad? Que nos da la doctora Wright para identificar y consultar y hablar con sus médicos, ¿verdad? Desde el médico de Levi's o su médico de cabecera, ¿verdad? Y poderlo conversar. Michelle, y hablemos tal vez un poco del abordaje del cáncer de mama. Entonces, bueno, tengo una paciente que es sospechosa, ¿verdad? Que es una lesión que entonces ya tomamos la decisión de hacer una biopsia y la biopsia me reporta un carcinoma, ¿verdad? Que así es como viene el reporte. Cáncer. Y dentro de eso, yo por ejemplo le digo siempre a las pacientitas, vea, aquí tenemos un cáncer, sí, pero ahora hay que ponerle apellido. ¿Verdad? Y hay que ponerle primer apellido y segundo apellido. ¿Verdad? Porque eso va a determinar, ese estudio químico que se le hace a las muestras, va a determinar en mucho
el mejor tratamiento que se le puede ofrecer. Exacto. Pero entonces tal vez contanos de manera muy general si estamos en ese escenario, ¿verdad? Yo me hice una biopsia y tengo un carcinoma y el carcinoma puede ser, ¿verdad? Contanos un poquito. Primero, lo que acabas de decir es importante, no existe cáncer sin biopsia. Tiene que ver el diagnóstico que diga carcinoma de mama, ¿verdad? Entonces, en el momento que usted tiene el diagnóstico, cuando uno tiene una paciente con cáncer de mama, es una paciente y lo vemos 10 personas aproximadamente. Entonces, entre el patólogo, el médico, llega el anestesiólogo, la enfermera médica en general, el radiólogo, todo el mundo, ¿verdad? Somos como 10 que nos vamos a encargar de una sola paciente para tomar la decisión sobre el mejor tratamiento que existe. Entonces, en el momento que hay una biopsia que dice cáncer de mama, hay un montón de tipos de cáncer de mama. Entonces, como decía, hay que darle un apellido. Hay tumores que son meramente hormonales, ¿verdad?, que responden a un tratamiento con una pastilla. Hay tratamientos cáncer de mama que no son hormonales, que se llaman triples negativos, que es la otra parte, que dependiendo del tamaño, yo tengo que decidir cirugía o quimioterapia. Entonces, cuando una paciente llega con cáncer de mama, no quiere decir cirugía inmediatamente. Hay un grupo de pacientes que dependiendo del tamaño y el tipo hormonal, porque hay tumores que son hormonales, hay tumores que no son hormonales y los que están en el medio, por decirlo así. Entonces, los que son meramente hormonales, ¿verdad? Dependiendo del tamaño, probablemente uno tienda a operar y luego dar tratamiento hormonal. No siempre hay que dar quimioterapia, porque va a depender del tamaño. Lo más importante del cáncer de mama es el tamaño del tumor, o sea, qué tan grande es, y si yo tengo ganglios en la axila, que van a determinar el manejo. Cuando el tumor no es hormonal, que llamamos triple negativo, este tipo de tumor es un reto, porque si el tamaño mide menos de 0.5, ¿verdad? Yo lo puedo operar. Si mide más de 0.5, va para quimioterapia. ¿Por qué se le va a dar quimioterapia a este tipo de tumor? Porque como no es hormonal, yo no tengo tratamiento de pastilla para dar. Entonces, esos tipos de tumores son una categoría diferente porque yo primero tengo que tratarlo que en quimioterapia, aunque sea pequeño, para reducir el tamaño, porque mi única opción es quimioterapia y cirugía y radioterapia en algunos casos. Otra cosa es que no todo cáncer de mama hay que quitar la mama. El hecho que yo tenga cáncer de mama no quiere decir que haya que hacer una mastectomía, quitar todo, como se hablaba mucho antes, mutilar, por ejemplo. Era más mutilante, claro. Exacto. Hoy hacemos cirugía conservadora, que todo va a depender del tamaño, de la localización, de lo que la paciente quiera. Entonces, la idea es quitar una parte donde está el tumor, ¿verdad? Quitar el tumor dejando limpio alrededor, que haya un margen limpio, quiere decir que no hayan células muy cercanas. Entonces, entre el tumor y el tejido mamario sano, más o menos 1 o 2 centímetros aproximadamente. Que haya bordes limpios y vamos a definir lo que es la axila. Entonces, nosotros quitamos la partecita del tumor y la paciente conserva su mama y damos radioterapia. La radioterapia se da para quemar el lecho tumoral. Quiere decir, donde está la camita del tumor, damos un tratamiento con radiación para evitar el riesgo que vuelva donde estaba. Y la paciente conserva su mama. El hecho que la paciente conserve su mama no quiere decir que es un tratamiento menor. De hecho, es exactamente igual conservar la mama que quitar la mama. ¿Y por qué es que no sé? Porque el impacto psicológico es duro. Cuando una paciente recibe la noticia, tengo cáncer de mama, quíteme todo, ¿verdad? Y si usted puede, quíteme la otra, ¿verdad? Eso es lo que la paciente le dice a uno. Pero no es lo mismo al día siguiente operarse, verse sin mama. Correcto. ¿Verdad? Porque ya el cáncer no existe y ya no tengo tejido mamario. Entonces, hoy se hace cirugía conservadora, por supuesto hay que valorarlo con su médico, porque esto ocupa un equipo multidisciplinario para tomar la decisión. Mira, nos preguntan por aquí, hablando un poquito de las mamografías, dice, para el adulto mayor que sobrepasa los 70 años, ¿debe ser igualmente anual la mamografía? Va a depender mucho, ¿verdad? O sea, eso es controversial porque hay estudios que hablan de que después de los 70 años la paciente no es necesario que se la haga. Pero hay que valorar cada caso porque el hecho de que la paciente no se haga una mamografía no le exime de un cáncer de mama.
tiene el mismo riesgo, entonces sí es importante, dependiendo de a nivel institucional cómo se maneje y con el médico que usted esté valorando y los factores de riesgo que tenga la paciente. Y sí, volviendo a lo que estábamos hablando del abordaje. Entonces, bueno, si esta pacientita que bueno, se opera, ¿verdad? Se le retira el tumor, sí, se le retiran los ganglios. ¿Qué es importantísimo en esos cuidados posoperatorios, ¿verdad? Después de la cirugía, ¿qué es importante que no se puede dejar de lado que esa pacientita deba hacer? Exacto. El abordaje de la mama son dos partes, la mama y la axila, ¿verdad? Entonces, la mama es una cirugía como cualquier parte, porque hay dos tipos de cirugía. Yo voy a hacer una cirugía en la mama y una en la axila en el mismo tiempo. Entonces, la parte de la mama, toda cirugía tiene sus riesgos. Sangrado, infección, ¿verdad? Se puede abrir un poquito la herida. Puede haber un cambio en la anatomía de la mama porque yo tengo que quitar un tumor, entonces voy a ver una mama diferente a la otra, ¿verdad? Hay tratamientos donde a veces uno puede, cuando uno va a quitar mucho tejido mamario donde está el cáncer, entonces lo que hace es una cirugía en la otra mama para simetrizarlas. Eso también es una opción, porque si no va a quedar la mama del cáncer muy pequeña y la otra del tamaño que tenía. Entonces uno puede simetrizar y los mismos riesgos corren en cuanto a complicaciones postquirúrgicas. La gran mayoría de las pacientes que tienen una cirugía de mama les va súper bien, porque nosotros necesitamos que le vaya bien, porque la cirugía no es todo el tratamiento. Muchas de ellas, si yo conservo la mama, necesito recibir radioterapia, que es un boost a la mama para reducir el riesgo de que vuelva. Y la otra parte es la axila, ¿verdad? La axila hay dos tipos de manejos. Yo puedo quitar todos los ganglios, que son como 10 más o menos. Los ganglios es donde va el tejido linfático. Cuando yo hablo de ganglios, el ganglio se puede inflamar. Cuando a mí me duele la garganta con una gripe, se me inflaman los ganglios. Los ganglios se inflaman por gripe, por un proceso viral, infeccioso o por cáncer. Entonces, los ganglios me van a dar información si el tumor se fue a la axila o no. Y eso va a depender qué tipo de tratamiento se ocupa, quimioterapia o no. Entonces, en algunos casos yo tengo que quitar todos los ganglios y voy a dejar como una especie de manguerita que es un drenaje, ¿verdad? Ese drenaje se va a retirar dependiendo de la producción de líquido, porque aunque yo quite los ganglios, puedo seguir produciendo líquido hacia la axila. Entonces se va a quitar en 1 o 2 semanas. Hoy por hoy lo que se utiliza es el ganglio centinela. Entonces yo no necesito dejar un drenaje. No es para todos los casos, ¿verdad? Hay que valorarlo con el médico y dependiendo de la paciente y las características que tenga. Cuando yo hablo del ganglio centinela, el cáncer se va a un ganglio que es el ganglio madre, por decirlo así. Entonces, si la mamá ganglio está negativa, el resto de los ganglios están negativos. Entonces, yo nada más quito el ganglio madre. Si el ganglio madre está positivo, probablemente el resto esté positivo. Entonces, si una paciente tiene el ganglio madre negativo, yo nada más voy a quitar ese ganglio y no necesito retirar el resto de los ganglios de la axila. Sí, eso, que es también una pregunta, ¿verdad? Que la mayoría de veces tienen las pacientes. ¿Qué tan agresivo, verdad? Como decías vos ahora. Yo sí creo y siempre converso con las pacientes en este contexto de que hay que procesar el diagnóstico primero y no apresurarse con la toma de decisiones. Exacto. Por lo que vos decías, ¿verdad? Porque puede ser que yo corra a quitarme las mamas y luego ¿qué hago cuando me veo sin mamas? ¿Verdad? Exacto. Con todo lo que eso implica, ¿verdad? Y creo que es algo muy sensible y es muy importante porque afecta no solo a la paciente que está pasando por el proceso de cáncer de mama, sino a su familia. Exacto, ¿verdad? todo el entorno. A su pareja, a todo el entorno, a todos. Entonces es importante conversar, hablar y como les insistimos siempre, buscar a los profesionales adecuados para que se asesoren bien. Michi, un mensaje para ir cerrando que vos podás decir precisamente, ¿verdad? Yo digo que es el mes en que hablamos de mama, pero de mama hay que hablar todos los días, ¿verdad? Exacto. Como quieras cerrar el programa de hoy para que nuestras pacientitas, ¿verdad?, queden con esa conciencia de cómo abordar este tema que tratamos hoy. Primero que todo, yo lo que pienso es empezar a prevenir, ¿verdad? Es importante la prevención y la prevención se hace diario. Coma bien, haga ejercicio, trate de descansar y lo fundamental es hacer ejercicio. Desgraciadamente, a la que le va a dar cáncer de mama le va a dar, pero no es lo mismo si yo hago ejercicio, cuido mi alimentación y yo me hago mis estudios
adecuadamente. O sea, si yo me hago mi mamografía de forma oportuna, porque lo voy a diagnosticar más temprano. Nos da miedo la noticia, pero entre más pequeño yo encuentro la lesión, la tasa de curación es un 95% a 5 años. Por eso yo les digo, mi mamá tuvo cáncer de mama hace 15 años. La lesión de mi mamá medía medio centímetro. Y ahí está la diferencia, que 15 años después todavía, y todos sus controles están normales. Entonces sí tiene tratamiento, es una enfermedad que se puede tratar, se puede curar, y yo sí creo que hay que correr la voz, pero eso, yo cambiaría el tócate con que chequeese y hágase su mamografía y consulte, ¿verdad? Porque a veces cae uno en el error que como yo no me toco nada, no voy a ir a hacerme la Correcto, mamografía. correcto. Y el gran error es que la mamografía duele, ¿verdad? Molesta un poquito, pero dura 5 o 10 minutos más o menos. Y hágasela después de que le venga la menstruación, que es cuando menos molesta. Pero hágasela, lo importante es que usted se la haga. Nos asusta que me voy a irradiar la mama, realmente no, ¿verdad? La cantidad de radiación, recibe uno más radiación en el patio de la casa, Exacto. ¿verdad? Que lo que va a provocar la mamografía. Entonces, sí es importante hacer conciencia en este mes de octubre, que lo importante es eso, ¿verdad? Así sí hay un impacto verdadero en la reducción de lo que es la mortalidad del cáncer de mama si yo me hago mis controles adecuados. Bueno, hoy tuvimos la dicha de contar con la doctora Michelle Wright, ginecóloga, oncóloga especialista en mama. Michelle, muchísimas gracias. No, para mí es un placer. De verdad. Si tienen consultas, ustedes saben que nos pueden escribir al Facebook. Nosotros se las hacemos llegar a la doctora, ¿verdad? La doctora tiene su consulta privada. Estás en Momentum Pinares, ¿verdad? Y con muchísimo gusto, cualquier duda que tengan, en las redes también les podemos dejar el contacto de la consulta de la doctora para si alguna de ustedes con gusto quiere atenderse. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en los próximos programas de La Voz Científica. Que tengan muy buena noche.